Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos nuevamente por aquí? Y pues el día de hoy vamos a hablar de este partido de fútbol que empezó básicamente, creo yo que es el punto de partida donde empieza, no, una serie de eventos importantes en el fútbol peruano. Muchos me han dicho por ahí que hubiera empezado por aquí, ¿no? No, pero esto es variado, ¿no? Vamos a hablar de este partido hoy. Tenemos muchas cosas que hablar previo a este partido, durante y algo después también, ¿no? Porque ya hemos hablado de esta eliminatoria, el partido que se hizo allá en Santiago de Chile, y me parece que también hablamos del partido en Montevideo, ¿no? Que fue una eliminatoria de dos países, pero fue una eliminatoria muy larga porque empezó, o sea, si hablamos de todo lo que empezó ya Perú a involucrarse dentro de esta eliminatoria fue como enero, febrero. Y esto terminó, o sea, el primer partido fue en abril, pero Perú ya estaba en febrero muy involucrado en esta eliminatoria, que terminó después del último partido, que fue en agosto, octubre más o menos todavía se seguía hablando. Estamos hablando de más o menos de febrero a octubre, noviembre, que se seguía y seguía hablando todavía. Estamos hablando de todo el año 1973, hablando de este partido, esta eliminatoria en sí, ¿no? Pero hoy vamos a hablar solamente del primer partido que hizo Perú en Lima contra, ¿no? Contra Chile, ¿no? El primer partido, vamos a hablar todos los detalles de este partido. No, quizás un videito un poquito largo porque hay muchas cosas quizás que tengo que contar respecto a lo que se vivió en Perú respecto a este partido, porque si bien es cierto, hay muchas personas que no son de esta generación, hay algunos que apenas lo recuerdan y hay otros que lo vivieron en plenitud, obviamente, ¿no? Los que nacieron un poquito más allá del principio de los 60, quizás ellos lo vivieron a plenitud, los que nacieron en los 50, ¿no? Los que nacimos más o menos a finales de los 60 tenemos un recuerdo, algunos un poquito vagos el recuerdo y otros un poquito más firmes, porque nos marcaron una época en el fútbol nacional. Bueno, vamos a pasar como siempre unas pequeñas imágenes y vamos a hablar un poquito de este partido. Espero que no se me aburran, pero vamos a hablar de lo que fue este partido en general, ¿no? Bueno, vamos a pasar unas imágenes por aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito, a ver, de lo que fue 1973, ¿no? Al final vamos a dar las alineaciones, vamos a hacerlo al revés ahora, ¿no? Las alineaciones lo vamos a dar al final. Bueno, bueno, pues Perú, luego de una campaña regular, diría yo, en México 70, fue designado como cabeza de serie del Grupo 2 de Sudamérica para las eliminatorias del Mundial de Alemania 1974. Bueno, Perú debió disputar un cupo para el Mundial contra las selecciones de Chile y Venezuela, originalmente, ¿no? Con Chile y Venezuela. El ganador debería posteriormente jugar contra la Unión Soviética en partidos de repechaje ida y vuelta. O sea que ganar el grupo no nos daba la clasificación al Mundial. Nos daba el derecho a jugar el repechaje contra la Unión Soviética, ¿no? Bueno, eso era lo que pasaba, ese era el entorno, esa era la meta, ¿no? Eliminar a Chile para ganarnos el derecho al repechaje. Bueno, lo que sí puedo decir en esa época, principios de 1973, es que había un exceso de confianza, ¿no? Un exceso de confianza muy, pero sinceramente muy marcado, ¿eh? Muy marcado. Bueno, el optimismo creo yo que era reinante antes de los partidos ante Chile, porque si ustedes se ponen a pensar, Venezuela se autoexcluye de las eliminatorias por tener pequeños conflictos por ahí con la FIFA, que no sabemos a ciencia cierta cuál fue el fondo de que causó a Venezuela, porque argumentó también problemas económicos, ¿no? Total que Venezuela se retira y solamente queda Perú y Chile. La situación solo era eliminar a Chile para clasificar al repechaje.
contra la Unión Soviética. Bueno, la cosa no era fácil. Más bien creo yo que era un partido muy parejo, ¿no? Porque si recordamos el momento de ambos países, Universitario de Deportes, que marcaba la base de la selección peruana de fútbol, había llegado el año anterior, 1972, a la final de la Copa Libertadores. Algo significaba en ese momento, ¿no? Pero también Colo Colo en ese año llegaría a la final de la Copa Libertadores. Ese año todavía estaba en plena Copa Libertadores, pero 1973 Colo Colo llegaría a la final, también contra Independiente, al igual que Universitario de Deportes. Ambos la perdieron, ¿no? Tanto Colo Colo como Universitario, ¿no? Por un lado, de Perú se hablaba de sus estrellas como Teófilo Cubillas, como Chumpitaz, como Sotil, por ejemplo, pero Chile también tenía sus buenos jugadores, ¿no? Tenía, por ejemplo, a Chamaco Valdés, tenía a Reynoso, tenía a Quintano, también tenía sus estrellas, o sea que todo estaba muy, muy parejito, ¿eh? Y en todo coincidían, ¿eh? En todo estaba tan parejo porque aparte de eso, digamos, ambos tenían dictaduras supuestamente, ¿no? Tenían unos gobiernos, ¿no? Unos gobiernos como por ejemplo el golpe de Estado que daría, ¿no? Pinochet a Salvador Allende y más adelante, un par de años después, ¿no? El golpe de Estado que le darían a Velasco allá en Perú, ¿no? Pero ambos eran gobiernos básicamente militares, ¿no? Bueno, eso fue básicamente la antesala de estos partidos, unos partidos muy interesantes, por supuesto, ¿no? Yo les digo, yo les cuento que prácticamente fue mi primera eliminatoria mundialista, ¿no? Y lo que sí puedo decir y contarles es que ya se sentía como que aires un poquito de soberbia, ¿no? En Perú, ¿eh? Yo era muy niño todavía, muchas cosas no lo entendíamos y nos dejábamos llevar fácilmente, ¿no? Por lo que era la prensa amarillista, ¿no? Y lo que yo siento es que nos hacían pensar que Perú había hecho una gran campaña en México 70. Se hablaba mucho de eso, cosa que nosotros, yo en caso particular mío, yo no había visto México 70 porque era muy jovencito, o sea, no tenía un recuerdo, ni tampoco no podía ir a consultar algún tipo de no librería de videos para ver, no, no existía, estábamos en otros tiempos, ¿no? Tiempos precarios básicamente, ¿no? Y bueno, pues la prensa nos habló, nos pues comentaba de que Perú había hecho un gran Mundial México 70, ¿no? Al cual no voy a hablar, no voy a hablar de México 70, definitivamente, ¿no? Y yo no, no lo viví. Bueno, eso es lo que nos hablaba la prensa, ¿no? Habíamos sido entrenados por el húngaro Lajos Barotti, que francamente era un gran técnico, ¿no? Y había realizado, como ya hablamos anteriormente en otro video, había realizado una gira con el equipo peruano que había perdido contra Escocia, contra Holanda, con la misma Unión Soviética en el año 72 y apenas obtuvo un empate contra Rumania, 2-2, ¿no? Resultado que causaron básicamente pues la molestia del público en general, sin entender lo que era un proceso básicamente, ¿no? Con un técnico muy respetado que quería cambiar la imagen del fútbol peruano, quería cambiar el estilo, ¿no? Una combinación del fútbol latino con la fuerza, la voluntad, ¿no? La fuerza física, el pase largo, el juego aéreo, que se jugaba mucho en Europa y sobre todo en los países británicos, ¿no? Que habían tenido éxito también en esos tiempos en Europa, ¿no? Bueno, pues resulta que fue sacado de la dirección técnica y en el año 1973, debido a que en el año 72 Universitario había llegado a la final de la Copa Libertadores, pues se endiosaron mucho con el técnico Roberto Scarone, ¿no? Y ya para el año 73, al principio de la eliminatoria, ya Scarone es técnico de la selección, sacando, ¿no? La federación sacó a Lajos Barotti, colocando al entrenador que los había maravillado a todos los peruanos, ¿no? Que en realidad era un espejismo, ¿no? Bueno,
Total que Roberto Scarone llega a ser técnico de la selección, acompañado de su preparador físico Claudio Coutinho, y también parte del staff era el profesor Chiarella, ¿no? Bueno, lo que yo sí pensé en ese momento es, bueno, pues lo que han hecho es derrumbar un proceso, ¿no? Aunque muy joven yo todavía, uno no entiende eso, lo entiende después cuando se pone a analizar bien, pero ahí claramente Perú estaba derrumbando un proceso y un plan que tenía a largo plazo, ¿no? Un plan de cambiar al fútbol peruano. De hecho, se había dicho de que no querían técnicos sudamericanos por el conflicto esto que había causado Didi con un problema que algunos hablaban que se había echado contra Brasil, ¿no? Bueno, pues Roberto Scarone a la cabeza de la selección, todos creían que Perú tenía la clasificación lista, ¿eh? Ya, o sea, los diarios nos informaban que ya prácticamente Perú tenía la fiesta armada, porque teníamos al gran Escarone, subcampeón de la Copa Libertadores con Universitario, ¿no? Y en realidad habíamos hecho unos amistosos, pero unos amistosos también que fueron engañosos, ¿ah? Por ejemplo, le ganamos a Panamá, se le ganó a San Lorenzo de Almagro de Argentina, se le ganó a la selección de Colombia, ¿no? Y todo eso pasó. En realidad este equipo peruano tenía una mezcla de algunos que sobrevivían del México 70, ¿no? Más o menos el 30% diría yo, más una cantidad enorme de nuevos valores que habían pasado en Perú, ¿no? Bueno, resulta de que para la etapa previa, antes de empezar el primer partido de la eliminatoria, algo que también resalta mucho es que poco se hablaba de Chile, ¿eh? Se hablaba poco de Chile porque ya después, ¿no? Nos dimos cuenta que Chile tenía buenos jugadores, pero ¿por qué después? Porque los periodistas no hicieron su trabajo correctamente también, pero más que los periodistas era el comando técnico que tenía que ser más profesional en el sentido de que tener calma, ¿no? De que la selección iba a jugar con un rival que era muy duro. Y yo no tengo la menor duda de que el equipo peruano sí trabajó sobre eso. El problema es que no había concordancia con la prensa y la prensa pues crea una expectativa falsa. Por eso que a los jovencitos caen fácilmente de estas campañas publicitarias erróneas, ¿no? Exageradas con fines de lucrarse básicamente, ¿no? Bueno, antes de comenzar el primer partido, vamos a ver si pasamos más imágenes por aquí. Bueno, ahí está. Antes de comenzar el primer partido, aquí les pongo una imagen de esos billetes que se vivían en aquella época, ¿no? Me pareció curioso ponérselos aquí nuevamente, ¿no? Porque eran miren, aquí este es de 1900, este es de mayo, observen aquí, mayo 1973. Aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? Mayo del 73. Eran los billetes que circulaban en aquella época, ¿no? Bueno, pues en esta selección había algo que muchos coincidíamos. Mira, imagínense, éramos jovencitos, pero ya coincidíamos en algo. Es en el arquero peruano, el Chicho Uribe. Sentíamos que le quedaba el arco un poquito grande, ¿no? Y bueno, por ahí hubo un reportaje de una revista Siete Días, ¿no? Que ya creo no circula ya en Perú, que sacó un reportaje casi como burlándose del arquero de la selección, del Chicho Uribe, ¿no? Manuel Uribe. Y bueno, y sobre todo con unos aires de mucha supremacía con respecto a Chile. Yo recuerdo que yo leí ¿no? Ese documental y me emocioné un poquitito porque si bien la prensa te decía una cosa, la televisión también te decía también te decía lo mismo, que éramos superiores, luego lees el reportaje de Siete Días, la revista, y también te dice lo mismo, entonces sientes que Perú tiene todo de ganada y comienzas a intentar a celebrar antes de tiempo, ¿no? Lo que sí quiero decirles es que Chile está al mismo nivel que Perú, ¿no? Que la prueba de ello era Colo-Colo, ¿ok? Pero en Perú casi no analizaron eso, casi, muy poco en la televisión, la prensa y todo eso, ¿no? Yo recuerdo que un sector de la prensa
influenciada por el supuesto nacionalismo impuesto por el gobierno militar de Juan Velasco, que estaba en la presidencia del 68, que se negaba tercamente a aceptar la nacionalización del arquero argentino Humberto Horacio Ballesteros, puesto que un sector del público peruano no daba como seguridad al Chicho Uribe, ¿no? Entonces había también una pequeña disputa en cuanto a las cuestiones gubernamentales que no querían nacionalizar ¿no? a Ballesteros. Y había una preocupación también en Perú porque garantías no te daba el Chicho Uribe, ¿eh? No daba garantías. Y eso se unió un poquito cuando en otra entrevista en la revista, creo que fue Siete Días, en una entrevista al Zorro Álamos, que era el técnico de la selección chilena y había sido también técnico de Colo-Colo. Miren cuánto coincidíamos con Chile, ¿no? El técnico peruano era técnico de Universitario, subcampeón de Copa Libertadores, y el técnico de Chile también era el Zorro Álamos, subcampeón de Copa Libertadores, y la base de la selección chilena, Colo-Colo. El chileno Luis Álamos había manifestado que el arquero peruano era el punto débil de Perú. Imagínense que ya nos estaban advirtiendo, no solo la misma opinión pública en Perú, sino también el mismo técnico chileno, el Zorro Álamo. Así que era una situación a tomar mucho en consideración, ¿no? Obvio que Chile tenía la esperanza, ¿no? en sus jugadores de Colo-Colo, como el caso de Ahumada, como el caso de Chamaco Valdés, como el caso de Reynoso, ¿no? Con grandes jugadores, la verdad, ¿no? Muy buenos jugadores. Y Quintano, qué decir, no hemos mencionado a Quintano, tremendo jugador, ¿no? Después lo veríamos jugando en Universidad de Chile y también lo vimos, obviamente, donde lo vimos más fue en Cruz Azul de México, ¿no? Ahí sí. Y luego fue dirigente, ¿no? Bueno, también cabe mencionar que muchas cosas pasaban por Chile, ¿no? En esos tiempos, lo destacable es que se estaba ya preparando, según se cuenta, se dijo después obviamente lo investigamos muchísimo, se preparaba ya en esos momentos un golpe de estado con Augusto Pinochet. Ya se preparaba ya, ¿no? Obviamente con la ayuda de la CIA. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir de esos tiempos antes de empezar el partido, el primer partido que fue en Lima. Era claro que no había en realidad favorito, ¿ah? No es que Perú le colocaba favorito al equipo peruano, pero conforme se acercaba la fecha del primer partido, también las cosas empezaron a ponerse difícil para Perú porque ya la prensa, por ejemplo, para nosotros, que leíamos casi a diario, ¿no? En los periódicos peruanos, casi no había o sea, cerca del partido no había ese tanto, digamos, fervor de que Perú ganaría. Ya se le empezó a temer a Chile, ¿no? Por su campaña en Copa Libertadores, ya se le temía realmente, ¿no? En esos tiempos, pues, eran tiempos de televisión blanco y negro, ¿no? Eran tiempos de señales de microondas que en realidad parecía hacerlo los partidos mucho más interesantes que los de ahora. Ahora lo puedes ver, pero como quieras, ¿no? Alta definición, colores, lo que quieras, repetición de un ángulo de otro. Pero en esos tiempos no era así. No todos tenían el privilegio de tener en la casa una televisión blanco y negro, de bulbos, de microondas. No todos, eran pocos, muy pocos, y sobre todo en provincia, menos todavía. Y recuerdo que en esos tiempos también, pues comprábamos un diario y ese diario recorría todo el barrio, ¿no? Todo el barrio recorría ese diario para comerse la noticia, básicamente, ¿no? Bueno, estábamos ante la antesala, creo yo, de una eliminatoria histórica por la rivalidad deportiva con Chile, ¿no? No pretendo yo hacer ningún tipo de rivalidad de nacionalismo,
solamente estaba en juego el fútbol y nada más, ¿no? El, Estaba básicamente en juego un partido de fútbol que definiría una clasificación o repechaje contra nuestros hermanos chilenos, básicamente, no, no más que eso, no le aumentemos a esto. También otra cosa que sucedió interesante en Perú, que es también digno de recalcar, que en esos tiempos también se hablaba mucho de lo que le había pasado a Luis Banquero Rossi, que había fundado una empresa pesquera, ¿no? En el Perú, apoyada financieramente y apoyaba financieramente al Defensor Lima, que tuvo un exitazo en 1973, que básicamente fue que sacaban provecho al éxito pesquero en Chimbote, ¿no? Chimbote tenía un éxito tremendo en esos tiempos y pues nació básicamente ya el apoyo económico al Defensor Lima, impuesto por Banquero Rossi, y Defensor Lima tiene una buena participación en el año 73 en las copas, ¿no? De hecho, creo que fue campeón por ahí, ¿no? Pero bueno, pues Defensor Lima año después desaparece, ¿no? Luis Banquero Rossi había sido asesinado misteriosamente, pues, y la verdad que fue con momentos también que hay que destacar porque pasó eso, la verdad, ¿no? Bueno, entonces eso fue la idea básicamente. Y algo que podemos decir también es previo al primer partido contra Chile en Lima, hay algo que también siempre llamó la atención, ¿no? Y se habló también del problema de Didi con Orlando Latorre, supuestamente la entrega del partido a Brasil. Eso se habló también. No entiendo por qué se habló en vísperas del partido contra Chile, porque vamos a hablar del partido ahorita, ¿no? El, el detalle fue que Orlando Latorre después fue parte de este grupo, Orlando Latorre, ¿no? Ya estaba mayorcito, pero ¿no? Era parte de este grupo también, ¿no? Bueno, también ya hablamos de lo que fue básicamente la no nacionalización de extranjeros, que fue un tema a considerar en esos tiempos también. Bueno, pues finalmente no se pudo nacionalizar a Humberto Horacio Ballesteros. Bueno, y también algo que hay que destacar, si ustedes se dan cuenta, no hay registros de estos partidos. O sea, ¿quién tiene el partido Perú-Chile, el que vamos a hablar ahora y en unos minutos? ¿Quién tiene un video completo al respecto? No, nadie. ¿No? Ni en Perú ni en Chile. ¿Eh? El partido Perú-Chile en Lima, el partido Chile-Perú en Santiago y el partido Perú-Chile en Montevideo, los tres partidos, nadie tiene registros. No hay. Hay escenas que se rescataron por ahí, pero se dice que eh, no hay registros en videotapes porque el gobierno estatizaba los canales y según todo se quemaba para no dejar evidencia, ¿no? No dejar ningún antecedente. Bueno, razones tendrán ellos, ¿no? Total que por eso es la razón que no tenemos registros. ¿Cuántos quisiéramos volver a ver el partido nuevamente? Porque es parte de la historia, ¿no? Pero pues lamentablemente es así. Lamentablemente es así, ¿no? Bueno, llegaba la hora del primer partido en Lima. Se habló mucho ya de temas extrafutbolísticos, ¿no? Eh, no se hablaba mucho de esquemas tácticos como para derrotar a Chile. Si bien es cierto para el partido en Lima, y era muy obvio que Perú tenía una pequeña ventaja, ¿no? Además de la pequeña ventaja era por su experiencia de algunos jugadores por haber participado en México 70. Y recuerdo que la prensa mucho nos metió a la cabeza de que definitivamente Perú era favorito por Teófilo Cubillas, por Hugo Sotil, por Chumpitaz y por otros por ahí también jugaba Roberto Chale en este equipo, ¿no? Bueno, pues el partido va a comenzar. También creo que lo de Arica y Tarapacá estaba pendiente porque la guerra de los 100 años se cumplía en 1979. Estábamos solamente a 6 años de conmemorarse los 100 años de la guerra con Chile.
y teniendo dos presidentes tan bélicos, ¿no? Entonces, era la parte, pues, complicada, porque nos metían con otros temas, básicamente salían, ¿no? Ahora, también algo curioso es que nace, después de este primer partido Perú-Chile en Lima, nace la, una de las revistas más históricas del fútbol peruano, que es la revista Ovación, ¿no? Por su productor Pocho Rospigliosi, ¿no? Que nace la revista Ovación con el lema de la revista deportiva que el Perú esperaba, ¿no? Además de que el primer número salió precisamente con los detalles del partido, de este partido que vamos a hablar. O sea, a la semana siguiente de este partido sale el número uno de la revista Ovación, que duró probablemente unos 400, 500 ejemplares, ¿no? Que cayó por ahí. Su última edición tiene que haber sido por ahí de 1985, probablemente. 80, quizás más, 86, más o menos, ¿no? Bueno, también hubo un colapso económico en 1973 en Chile. Tuvo una fuerte crisis económica que dio como resultados tanto una importante disminución de la actividad productiva como desabastecimiento, ¿no? Que se vivió básicamente bajo el gobierno del presidente Salvador Allende. Recuerden que Salvador Allende era de izquierda, ¿no? Bueno, pues el fútbol era uno de los motivos para tratar de olvidar todo esto, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, pues el partido va a comenzar. Vamos a pasar por aquí, ¿no? El partido va a comenzar, básicamente. Comienzan a ilusionarse, básicamente, tanto Perú como Chile. Y bueno, pues de todas maneras, habían interrogantes, ¿no? Muchas interrogantes respecto al partido todavía, ¿no? Y algo curioso también de la época que era básicamente el antiguo marcador del Estadio Nacional, ¿no? Ahí, se lo pongo como anécdota aquí, ¿eh? Que iniciaba obviamente con un 0-0, ¿no? Digamos ahí Perú 0, Chile 0. Así empezaba básicamente, ¿no? Cuando había un gol, una persona cambiaba el cartel de 0, digamos, por el número 1, si es que iban 1-0 o 0-1, ¿no? Y tenía una especie de, él estaba sentado muy cerca de ahí, era como un hueco. Él estaba sentado por ahí, cada vez que había un gol, él tenía que cambiar, pero rapidito nomás, ¿no? Lo más pronto posible cambiaba manualmente el marcador del estadio, pero lo curioso es que si el marcador del estadio tenía para un dígito nada más, o sea que era un partido de 9-9, 9-0, 9-5, etcétera, ¿no? Si por A o B algún marcador hubiera quedado 10-0, 11-0, no sé qué iban a hacer, la verdad, ¿no? Pero solamente había para un dígito. Es algo curioso, ¿no? De hecho, en una ocasión dicen que el señor que colocaba el marcador se quedó dormido y tuvieron que gritarle, tirarle cosas para que cambiara el marcador del estadio, ¿no? Nacional, porque no sé qué partido era, pero es otro detalle también, ¿no? Detalles, miren, los relojes eran relojes analógicos donde uno marcaba la hora, el tiempo, y otro marcaba el partido. O sea, minuto 10 del partido, minuto 15 del partido, y el otro marcaba la hora en qué hora estábamos, 4:30, 5:30, 8:30, etcétera, ¿no? Eran básicamente dos relojes. Y el Estadio Nacional tenía como una especie de una pista atlética, pero solamente de 3 carriles, que después se amplió a 5 o a 6, ¿no? Que era lo reglamentario, básicamente, ¿no? Ahora, como historia, como anécdota, también les cuento de que quien inauguró el tablero electrónico del Estadio Nacional fue nada más ni nada menos que Luis El Cuto Guadalupe, ¿eh? Que le hizo un gol a Valerio en un encuentro entre Universitario y Sporting Cristal, ¿no? Que ganó, creo que Universitario por 2-1, si mal no recuerdo, ¿eh? Bueno, son detalles, ¿no? Bueno, pues Perú y Chile, vamos por aquí, Perú y Chile. Bueno, pues ahí están viendo ustedes la alineación de tanto de Chile como de Perú. Miren, alcanzan a ver a Quintano,
alcanzan a ver ahí, mírenlo a Caselli, ¿no? Es el primero por aquí. Por ahí ven al Chamaco Valdés, ¿no? Varios jugadores por ahí. Ahí veo también a Vélez. Y los peruanos también están por ahí, ¿no? Al final vamos a hablar de la alineación, básicamente, ¿no? Bueno, pues Perú y Chile se reportan listos ya para entrar al partido. Es una remembranza muy importante de este partido porque había una orden de no cantar el himno nacional. Básicamente era como para evitar agredir al país hermano, ¿no? Entonces se dio una orden que por favor no van a cantar el himno nacional porque se temía de que algo podían hacer en contra de Chile, un griterío, hablar, ofender básicamente, ¿no? Entonces se dio la orden, no himnos nacionales. Nada más se presentaron al frente y estuvieron ahí preparaditos para el partido, básicamente, ¿no? Y bueno, y algo curioso que pasó también fue que el público cantó el himno nacional sin, básicamente, normalmente lo que pasaba en esos tiempos era que la banda, había una banda, ¿no? Una banda de guerra, la Guardia Republicana, que salía normalmente y ellos interpretaban el himno nacional, ¿no? Era un evento protocolario hermosísimo en esos tiempos, ¿no? Solamente por este partido se suspendió eso. Pues la razón era bien claro, ¿no? No ofensas al país hermano. Igual pasó en Santiago de Chile, ¿eh? Bueno, pues el partido en Lima va a iniciar, básicamente. Aquí ustedes ven a Chile, aquí ustedes ven a Perú. Prácticamente todo el país está volcado y unido por este magno evento, ¿no? Inclusive lo hermosísimo fue cuando eh, una marca conocida, no sé qué marca fue, que habían creado una cantidad enorme de globos que cuando la selección salió, los globos como, ¿no? Vislumbraron por el aire. Fue un espectáculo bonito, ¿no? Muy bonito, la verdad. Bueno, pues el Estadio Nacional abarrotado de 45,000 espectadores que se congregaron para ver el partido. El partido fue el 29 de abril, el último día, los últimos días de abril, ¿no? Obviamente del año 73, que creo que fue una tarde peruana, ¿eh? Que el sol brilló, que hubo mucha nostalgia. Sotil, por ejemplo, cuando calentaba Sotil, todos estábamos muy pendientes porque era nuestra estrella, básicamente. Y bueno, se cantó Perú campeón también ese día, ¿no? Se cantó a todo pulmón Perú campeón, porque hubo también ahí otras orquestas que se presentaron y para este bonito evento, lo que se hizo en el Estadio Nacional. Uno de los eventos más hermosos que yo haya visto, ¿eh? Porque hubo transmisión desde casi 2 horas antes. 2 horas antes ya estaban en el estadio, ya filmando todos ¿no? Los pormenores de este partido, todo lo que pasaba dentro del camarín, afuera, ¿no? Obvio que no se veía bien en la televisión, ¿no? La imagen nunca fue nítida, la verdad, no teníamos que apoyarnos inclusive con radio al mismo tiempo que la televisión para poder ver, ¿no? Todo esto lo vimos en blanco y negro, ¿no? Bueno, pues el partido es muy interesante. Perú dominó el partido desde el principio a fin, la verdad, ¿eh? Desde que empezó el partido, Perú tuvo siempre el dominio en casa. Chile, pero ese dominio fue un dominio medio falso, porque Chile lo dispuso así. Chile fue a Lima a defenderse. Chile jugó defensivo, básicamente, ¿no? Sotil fue, creo yo, el mejor jugador de la cancha. Estaba en su mejor momento, hizo de todo ese día, anotó los 2 goles, incluso una imagen muy interesante de Sotil cuando anota el segundo gol, sale corriendo y se impregna no de sobre casi de las tribunas, como dice el alambrado ese que ahí se impregna y básicamente, ¿no? Sotil hizo una gran eliminatoria, muy emocionante. eh, En el segundo gol, impresionante como dejó en camino a Quintano, a Arias, a Herrera, ¿no? Para batir al arquero. El arquero era Neff, este arquero, ¿no? Que lo conocíamos bien, ¿eh?
fue momentos muy interesantes. Miren, aquí está, por ejemplo, la alineación de Chile, ¿no? Aquí ustedes pueden ver a Chile, miren a Nefa ahí, miren a Chamaco Valdés, ahí está Caselli, ahí está Vélez, ¿no? Ahí está Mesén, que fue expulsado, obviamente. Y bueno, y este es el equipo peruano, ¿no? Este es el equipo que se presentó con Manso, ahí ven al Chichuribe, ahí ven a Chumpitá, Navarro, Luna, Mayorga, ahí ven a Roberto Chale, ahí está Cubillas, ahí está Quesada, Sotili, Cachito Ramírez. Yo no estuve muy de acuerdo con este parado, porque yo creo que aquí el medio campo debió estar compuesto. Este medio campo estuvo compuesto por Mayorga, por Quesada y Chale, pero a mí me parece que Cubillas debió jugar al lado de Quesada, ¿no? En el medio campo. Me parece que debió salir Chale, que en el medio campo debió jugar Mayorga, Cubillas y Quesada. Chale sale y entraba arriba Muñante, Sotil y Cachito Ramírez. Me parece que ese era para mí el ideal, ¿no? Porque Quesada es, aunque no era el mismo Quesada que después conocimos, ¿no? El cinco pulmones que le decían, un tremendo trajinador, ya se le notaba que era un jugador que tenía mucha fuerza en el medio campo, ¿no? Era el volante de contención. Y lo mismo tenía esos mismos atributos del señor Mayorga, ¿no? Por eso me parece que los dos hubieran sido, y además que tenían buen pie, ambos. Y al lado de Teófilo Cubías hubiera sido extraordinario, ¿no? Y arriba Muñante, que era un puntero derecho neto, al igual que Cachito Ramírez, y en el centro Hugo Sotil hubiera sido, me parece que extraordinario, ¿no? Bueno, pues yo creo que en el partido nadie dudó que Perú ganaba el partido, nadie dudaba del triunfo, Perú ganaba 2-0, ¿no? El primer gol también es un gol bonito, y te vamos a ver el primer gol. Pero creo que lo inexplicable de ese partido fue que cuando Perú ganaba 2-0 y Chile jugaba con 10 hombres por la expulsión de Mesén, creo que tuvo una gran oportunidad para anotar el tercero. Y además que faltaba todavía una buena cantidad de tiempo para terminar el partido. O sea que Perú se jugaba la clasificación en los últimos 20 minutos en su propio estadio, un Chile con 10 hombres y Perú arrinconado a Chile. Pero un gol no necesitaba. Y ese día yo creo que ya con el 3-0 Chile no se iba a recuperar. Sinceramente, Chile no se iba a recuperar. Y ahí viene el detalle, ¿no? Ahí viene el detalle al empezar el segundo tiempo. El cambio de Cubillas por José Fernández. Mire, está saliendo Cubillas, un jugador de medio campo, de ataque, la estrella de Perú, también era la estrella de Perú junto a Sotil, para meter a José Fernández. Qué extraño. Aunque Chile quiso intentar, pero Chile es más se cuidaba por el tercer gol que por el 2-1, ¿eh? Porque Chile ya con el 2-0, Chile se conformó con el 2-0 porque estaba con 10 hombres. La situación era muy complicada y sabían que ellos confiaban en cambiar la historia en el Estadio Nacional de Santiago, ¿no? Bueno, pero Perú saca a Cubillas, ¿no? Ahora, muchas cosas se van a decir de esto, ¿no? Ahorita lo vamos a hablar de qué se trató esto, de que por qué Teófilo Cubillas sale, qué fue lo que pasó realmente, al menos por qué, porque ha habido mucha gente que ha especulado muchas cosas de esta eliminatoria, se han dicho muchas barbaridades también de esta historia, ¿no? Ahora, en el partido también salió Sotil, pero ya por el harto trabajo que había tenido, salió muy ovacionado por el público, ¿eh? O sea que en ese momento la estrella era Sotil y Cubillas había decepcionado el partido, ¿no? Para Cubillas fue un partido totalmente deslucido, mientras que para Sotil fue un señor partido, ¿eh? Bueno, hubo conformismo, hubo conformismo, sinceramente. Siento que Perú no pensó que era una eliminatoria de 180 minutos. No, no pensaron en eso. Apenas estaban jugando, se estaban terminando los primeros 90 minutos.
no había motivo para empezar a celebrar. Se había ganado, claro, se había ganado, se había jugado bien, pero también teníamos que pensar que Chile vino a defenderse, básicamente, ¿no? Bueno, eh, Cubías, en esta eliminatoria Cubías era como que muy engreído también. El técnico lo había sacado, ¿no? Casi al empezar el segundo tiempo, minuto 47, 2 minutos, bueno, pues, creo que no salió el segundo tiempo, básicamente. Lo habían sacado muy temprano, pero no estaba jugando nada bien, ¿eh? Participó en el gol de Sotil, en el primer gol, sí, pero yo creo que no había jugado francamente nada bien, ¿no? Y creo que ahí comienza, como muchos dicen, la mala relación entre Escarone y Teófilo Cubías. Teófilo Cubías fue acusado como que era un jugador egoísta, que solamente pensaba en su persona. Pero como Perú había ganado, la gente pues celebraba, celebraba. Otro de los mejores jugadores también de la cancha, aparte de Sotil, fue el Flaco Quesada, ¿eh? Jugó un gran partido y creo que fue un jugador muy olvidado, ¿eh? Creo que no se le dio el mérito al Flaco Quesada porque jugó un gran partido, la verdad, ¿no? Muy batallador, incansable, tenía un carácter endemoniado, ¿no? Yo creo que no se le dieron importancia a lo que hizo en este partido el Flaco Quesada, ¿no? Bueno, lo que sí, dentro de todo lo positivo, la celebración, el triunfo de que habíamos jugado mejor, ¿no? También se habló de un pequeño conflicto entre Escarón y Cubillas. Definitivamente, ¿no? Bueno, em, Perú había ganado y nos quedaba todavía el partido en Chile, ¿no? De hecho, los chilenos, ¿no? Yo creo que no se fueron tan descontentos, ¿ah? Porque la cosa podía haber sido peor. Porque si Perú metía un poquito el acelerador, la posibilidad del otro gol existía. Yo pienso que Perú debió arriesgar un poquitito más. Y en el caso de los chilenos, sinceramente, creo que se fueron más o menos tranquilitos, ¿no? Bueno, fue un resultado merecido. Vamos a pasar por aquí. Miren, aquí está parte de los diarios de aquella época. Este es parte del diario chileno, donde dan todos los pormenores ahí de lo que fue el partido, ¿no? Ahí están los capitanes, como ustedes lo alcanzan a ver por aquí, los capitanes de Chamaco Valdés, que fue, sí, el Chamaco Valdés con Héctor Chumpitas, ¿no? Bueno, pues el resultado fue merecido, Perú debió ganar 12, ganar básicamente, pero muy pobre el resultado, porque Perú pudo aprovechar, ¿no? A Chile con 10 hombres. Ya muchos, inclusive después del triunfo peruano, empezaban a comparar y decían cachito en el 69 porque la hazaña de Perú en el 69 fue allá. Y ahora la clasificación de Perú tenía que ser afuera, o sea, en Santiago de Chile. Entonces muchos relacionaban a Cachito, lo recordamos en el 69 allá, y ahora lo vamos a recordar allá en Santiago de Chile a Hugo Sotil. Entonces teníamos Cachito en el 69, Sotil en el 73. Bueno, no iba a ser tanto así, ¿no? Bueno, pues la fiesta duró hasta el amanecer, básicamente. Pasaban imágenes de la celebración en Lima por parte de los aficionados peruanos, pensando que ya estábamos casi clasificados. También pasaban imágenes algunas de provincia. Y bueno, pues eso fue básicamente lo que resultó después de todo esto, ¿no? Pero también los diarios hablaban que esto sí fue un espejismo, ¿eh? Francamente sí fue un espejismo. Parecía que Perú había arrinconado a Chile, pero no arrinconó a Chile, simplemente Chile lo dispuso así. Y lo dispuso así. Salió la primera revista, Ovación, obviamente,
donde decía, la primera revista Ovación decía, ayer Cachito y hoy el Cholo, ¿no? Como diciendo que ya, lo que hizo el Cholo, bien, lo que hizo Cachito, bien, ¿no? Bueno, pues decían que a la defensa peruana no le habían anotado en varios partidos un gol, pero pues habíamos jugado con Racing, habíamos jugado con Bolivia, con Paraguay, con San Lorenzo, con Panamá y ahora con Chile también, que no. Decía que era un récord, en realidad no fue así, no, no fue así. O sea, realmente fue todo engañoso, todo engañoso. De hecho, también hubo la posibilidad de una segunda expulsión en Chile que no se dio, ¿ah? Porque le dieron un puñetazo a este señor Hugo Sotil, ¿no? En el segundo tiempo le dieron un tremendo, ¿no? Tremendo puñetazo a Sotil, que después en diferido lo vimos, ¿no? Y yo creo que por la ventaja que tenía Perú 2-0 ya no se le expulsó al jugador chileno, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Cubillas también? Es otra gran pregunta, ¿no? ¿Qué le pasó a Teófilo Cubillas? Fue muy conservador Teófilo Cubillas. Ya todos lo empezaron a mencionar, qué estaba pasando con Teófilo Cubillas, que se estaba cuidando las piernas, pensando en el fabuloso contrato que se le venía con el Basilea de Suiza, ¿no? Con el Basilea de Suiza. Muchos decían que Cubillas iba por las puntas, se retrasaba innecesariamente, que no quería guerra. O sea, no afrontaba a los marcadores chilenos porque no quería empezar a pelear o a patearse porque se estaba cuidando demasiado las piernas. Eso como que no gustó mucho en la afición peruana, esa actitud de Cubillas que muchos dijeron que así actuó Cubillas. ¿Por qué? Porque Hugo Sotil se había entregado totalmente en este partido, ¿no? Por eso es que Cubillas no jugó un partido muy magro ese día y a diferencia de Sotil, ¿no? Que se había entregado 100% al partido y de hecho había sido autor de los dos goles, ¿no? Bueno, pues pasaron muchas cosas, le dijeron muchas cosas, la televisión chilena también habló, se hablaron muchas cosas de respecto a Cubillas, ¿no? A Sotil también, y lo curioso fue que se habló, vamos a pasar más por aquí, miren, ahí está escenas, este es el primer gol que hace Perú, notes el estadio lleno a reventar, ¿no? A reventar el estadio. Pues lo que se hablaba en Perú eran cosas muy positivas de Sotil, muy negativas de Cubillas. Eran los dos hombres, ¿no? A ser las estrellas de la selección, causando como una especie de recelo, ¿eh? Aunque era cierto que Perú había ganado su primer encuentro y era para celebrar, pero habría que ganar la eliminatoria. Sabíamos que había que rematar en Chile, en Santiago, ¿no? Y por eso mismo las lamentaciones de no ganarle a Chile por un gol más. Algunos decían que esto podía ser una situación de que no podíamos lamentar más adelante. Pero Chile sabíamos de que con su público iba a ser un partido muy difícil y ganar iba a ser complicado en Santiago. Por perder había una probabilidad, pero aunque estábamos ganando por 2-0, sentíamos que algo teníamos de ventaja. Y fue así. Teníamos algo de ventaja, pero podíamos haber tenido más ventaja porque teníamos que haber rematado a Chile. Bueno, bueno, aquí estamos viendo el gol de Hugo Sotil, ¿no? Bueno, también otra cosa, vamos a pasar más imágenes por aquí. Miren aquí, esto es lo que dicen los diarios chilenos. Este es el lamento de los diarios chilenos que evalúan a cada uno de sus jugadores, ¿no? Bueno, también es cierto que se hablaba mucho de un rumor por ahí, por ejemplo, de don Alberto Wilst, que era quien llevaba a Cubillas al Basel de Suiza. Y había comentado que Cubillas jugaba quizás el partido con Chile en Santiago y si no clasificábamos, Cubillas ya no jugaría más por la selección. Era el último partido. O sea que había que clasificar Perú, ya Cubillas clasificó
Cubillas se iba al Basel de Suiza. Prueba de ello es que Cubillas no jugó el tercer partido que a Perú le correspondía porque perdió, obviamente, con Chile. Pero también había estaba la esperanza de algún sector de la prensa que decía, bueno, pues Cubillas se va a sacar el clavo en Santiago de Chile, porque Cubillas tenía mucho talento, ¿no? Tenía mucho talento. Pero también dicen que estuvo muy influenciado por Alberto Wills, ¿no? Que le encomendaba mucho cuidarse las piernas porque una lesión iba a derrumbar todo, ya básicamente todo lo que estaba arreglado con el Basel de Suiza, ¿no? Bueno, fueron tiempos difíciles para Teófilo Cubillas, pero el detalle, había una situación interesante, es que todavía no se jugaba el partido en Santiago. Y si Cubillas jugaba bien en Santiago, Perú clasificaba y por A o B cosas de destino hacía un gol, la afición lo iba a perdonar todo. La afición iba a olvidar absolutamente todo, automáticamente, ¿no? Pero dentro de mi humilde opinión, sinceramente, en ese momento, hablando de 1973, Teófilo Cubillas ya quería irse, ¿no? Pero tenía el gran dilema de irse fracasado, porque francamente no hizo nada contra Chile en Lima, ¿eh? ¿No? Cubillas en realidad yo creo que quería compartir la gloria con Hugo Sotil, el mejor de Perú, ¿eh? Y por eso mismo, cuando lo entrevistaron, muchos pues lo vieron un poquito tranquilito a Teófilo Cubillas, pero muchos decían también, ¿no? Si el Cholo en Lima y seguramente Teófilo Cubillas lo va a hacer en Santiago. Hay que esperar todavía, no hay que adelantarse, muchos decían, ¿no? Pero yo siento que Cubillas más pensaba en él que en la selección, ¿eh? Yo siento eso. Pero de todas maneras pensábamos con mucho optimismo que Cubillas probablemente ¿no? Se sacaba el clavo en Santiago, que iba a compartir la gloria con Hugo Sotil, ¿no? Igualmente como lo hicieron cuando compartieron la gloria con Cachito Ramírez en la cancha de la Bombonera de Boca, ¿no? Cubillas fue partícipe ahí, ¿no? Él compartió esa gloria. Y Cubillas sabía que independientemente si hacía un gol o no, y tenía un partido regular, pero lo más importante era que Perú clasificara al repechaje, iba a compartir la gloria, definitivamente, ¿no? Pero pues no fue así, ¿no? Recuerdo los comentarios de Lucho Isuski, ¿no? En la revista Ovación, que llamaba mucho la atención y que me pareció algo que no debió ser, ¿no? Un poquito de soberbia también de parte de Lucho Isuski. Y él decía, no sé si quiero ir a Santiago a ver el partido de Perú o simplemente me voy a ver el partido de Francia contra la Unión Soviética, donde saldría el rival de Perú, ¿no? Entonces, eso hacía pensar de que él ya daba por descontado la clasificación de Perú, ¿no? Él quería ir a ver el siguiente rival de Perú, pero espérate, todavía no hemos clasificado, no hemos clasificado, ¿no? En esos tiempos el rival todavía no se sabía, porque se estaba jugando casi al mismo tiempo, porque jugaban Francia contra la Unión Soviética. Podía haber sido Francia también el rival, ¿eh? Bueno, esas cosas pasaron, ¿no? También se habló mucho de que Perú nunca había ganado en Santiago de Chile por eliminatoria, pues era la primera eliminatoria, ¿no? Y no habíamos ganado, creo que ni en Copa América ni en amistoso, no habíamos ganado todavía, ¿no? Después ganamos un partido amistoso y creo que nada más, ¿no? Pero se hablaba también que nunca habíamos ganado en Santiago, que el partido iba a ser complicado, por supuesto que iba a ser muy complicado, ¿no? El partido en Lima ya se había jugado, ya se había terminado, ya estaban todos tranquilos, ¿no? Sí, hubo un poquito de análisis de lo que fue el partido, ¿no? Panamericana Televisión pasó en diferido en varias ocasiones el partido, ¿no? Completo, lo pasó, dos, tres ocasiones. Yo lo recuerdo porque la gente se amontonaba en las calles, en alguna televisión, por las ventanas o algo para ver la repetición del partido, porque era el tema, pues ni siquiera el tema de la semana ni del día, el tema del año, básicamente, el Perú-Chile. Y también llamó la atención mucho, ya habiendo terminado el partido,
partido, los mismos críticos chilenos, aunque sentían que era difícil, pero también sentían que no era imposible y que se habían salvado en Lima de no recibir más goles, ¿no? Que Perú les dio un respiro innecesario básicamente, ¿no? Para el partido de regreso. Y que también hablaban ellos en los diarios chilenos de que los peruanos habían exagerado en su celebración, porque todavía no habían clasificado, que faltaba todavía el segundo partido. Chilenos mucho hablaban de la genialidad de Sotil, ¿no? Que decían que podía romper prácticamente cualquier barrera y desarticular cualquier esquema defensivo. Sotil había jugado increíblemente bien. De hecho, iba a ser el jugador más marcado básicamente junto a Teófilo Cubilla, porque de hecho Teófilo Cubilla también tenía que ser muy marcado porque era muy peligroso también. Había sido la estrella en México 70, en Perú, ¿no? Bueno, pues ya los jugadores tranquilos, ya no iban a armar un esquema para jugar contra Chile en Santiago. Ya habíamos jugado, ya no, en Lima. Chumpitaz también estuvo a la altura, ¿no? Lástima que un tiro libre de Chumpitaz no entró en el arco de Nef. Imagínense que hubiera entrado ese gol. Esa era la clasificación, ¿no? Y además también un justo premio para Héctor Chumpitaz, que necesitaba un gol de esa categoría ya en esos momentos, ¿no? Que no se dio. Una lástima, la verdad, la sacó Nef, ¿no? Muy preparado. También, no sé si ustedes recuerdan a un tal Sergio Livingston, ¿no? Que era, él estaba transmitiendo para la televisión chilena, ¿no? Y dijo, ¿no? Chile perdió, pero fue mejor equipo de lo que muchos peruanos pensaban. Bien sutil, pero muy desconocido Cubilla, dice, prácticamente escondido. El Teófilo Cubilla no quería confrontar, no quería el mano a mano, no quería el uno contra uno. Y dice que vio muy bien, habló muy bien de Manso, por ejemplo. Dice que lo habían pintado como una fiera y que no fue así. Y Sergio Livingston le dio muchos elogios a los jugadores peruanos, ¿no? Muchos, pero muchos elogios, la verdad. Que por cierto fue un gran arquero de Racing, este señor, ¿no? Y de Avellaneda, ¿no? Pero Sergio Livingston tenía la esperanza que el partido de revancha en Santiago, Chile se pondría. Él decía que sí, que difícil, pero no imposible, pero que Chile tenía sus opciones de todas maneras. Bueno, pues fue muy curioso todo porque ya había terminado el partido en Lima, ya había habido mucha algarabía en Perú, ¿no? Algunos sentían que la clasificación ya estaba en el bolsillo, otros no, ¿no? La parte también importante fue que leímos cómo había salido la revista Ovación básicamente emocionado, ¿no? Todos veíamos prácticamente todas las imágenes del partido, había una página que dedicó fotos en colores inclusive, porque la revista no era en colores 100%, ¿no? Era como que combinación a unas partes en colores, otras partes no, ¿no? El Zorro Álamos, el técnico chileno, también él comentó y dijo que este partido sería un espejismo porque a pesar de que Perú dominó territorialmente, Chile no les puso así. Él dice que fue una táctica, trataron de recordar aquel, ¿no? Partido de Copa Libertadores y que podían sacar el 0-0. Ellos vinieron con la consigna del 0-0 que no les funcionó, que tuvieron el problema según el Zorro Álamos, que todo descompaginó el esquema cuando expulsan a Mesén, según él, ¿no? Bueno, también otros redactores de la revista Emoción, como Lucho Garro, como Lucho Isuski, como Coco Cárdenas, ¿qué será de estos? La verdad, de estos comentaristas, yo no sé nada de ellos, pero Coco Cárdenas, el Beco también, por ejemplo. Yo siento sinceramente que lo que escribieron en la primera revista Ovación a mí no fue de mi agrado, ¿no? En ese momento sí, pero después ya cuando uno colecciona esas revistas, pues se da cuenta de que, ¿no? A raíz del triunfo peruano frente a Chile, jugado en Lima, eh,
demasiados elogios, ¿ah? Demasiados elogios, más que críticas, más que análisis. Y esa revista, el primer número de Revista Ovación, se vendió como pan caliente en todo el Perú. La verdad tenía un gran reparto, ¿no? Y que muchos se habían emocionado con sus comentarios, obviamente, ¿no? Se emocionaron demasiado, pero la revista tuvo un éxito sin precedentes el número uno. Yo diría que el uno, el dos, el tres, hasta no sé cuánto, el 10, algo por ahí. Después bajó un poquito, pero el número uno fue impresionante, ¿no? Todo el mundo quería tener su revista Ovación, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, vámonos a detalle del partido. En el Estadio Nacional de Lima, ya sabemos que Perú ganó 2-0. Los dos goles fueron de Sotil. El primer gol fue al término del primer tiempo, más o menos por ahí minuto 42-43, pero fue al final ya, ¿no? Y el segundo gol de Sotil fue a mitad del segundo tiempo, ¿no? El árbitro fue un brasileño y ya sabemos que Perú alineó con Manuel Uribe. Los laterales fueron José Navarro, uno de ellos, y Julio Luna fue el otro. Los centrales fueron Manso, Rodolfo Manso y Héctor Chumpitaz. Los mediocampistas ya hablamos también de ellos, Manuel Mayorga, Roberto Chale y Quesada. Y arriba jugaron Cubillas, Sotil y Cachito Ramírez. Bueno, sabemos que José Fernández reemplazó a Teófilo Cubillas, ¿no? Y que también Juan José Muñante reemplazó a Mayorga, ¿no? Esos fueron. La idea de Muñante era que como el gol de Sotil fue en el minuto 62, había una leve esperanza de que Chile saliera un poquitito de su arco a tratar de buscar un gol por lo menos y que Muñante podía, ¿no?, utilizar los espacios que siempre le gustaba, ¿no? Pero no fue así. Chile tuvo Adolfo Neff, por supuesto, en el arco. Jugó en el centro Alberto Quintano. Jugó Leonel Herrera también, Machuca y Arias, ¿no? Arias también jugó ahí. En el medio campo, un buen jugador como era el Chamaco Valdés, con Lara y Mesén, que fue expulsado, ¿no? Y arriba, obviamente, jugaron Caselli jugó arriba, Sergio Ahumada también jugó, y jugó Muñoz. Ese fue el equipo chileno, el técnico, el Zorro Álamos. El Pata Bendita entra también en el segundo tiempo por Sergio Ahumada, que en esos tiempos no le había hecho goles a la selección todavía, pero lo había hecho en Copa Libertadores, ¿no? O lo haría en Copa Libertadores, básicamente, ¿no? Bueno, y también entró, me parece que el Chamaco Valdés salió también del partido, fue reemplazado por, no me acuerdo quién fue el jugador, creo que fue Toro, creo que fue, no estoy tan seguro, pero también sale el Chamaco Valdés, ¿no? Lindo partido, nos emocionamos todos y pensábamos que la clasificación ya lo teníamos encima, ¿no? Cosa que sinceramente no fue así, ¿no? Bueno, pues para terminar, aquí está, creo que la imagen que más nos dejó, ¿no?, a todos impactados, una imagen bonita que hemos recuperado, es la de Sotil cuando hace el segundo gol. Miren a Cachito Ramírez cómo lo sigue, pero aquí no, Sotil había anotado el segundo gol y se va frente al alambrado, ¿no?, con una emoción y una alegría tremenda. Mírense al público, ¿no? Y bueno, pues Sotil se impregna sobre el alambrado, básicamente a gritar con muchas ganas el gol, ¿no? Una imagen, la verdad, del recuerdo impresionante, ¿no? Bueno, pues esto es todo lo que le puedo contar del partido Perú-Chile 1973, el primer partido de la eliminatoria. Bueno, pues gracias a todos, espero que no se hayan aburrido. Si les gustó esta historia, pues denle like, compártanlo con sus amigos. Gracias a todos, pásenla bien. Hasta luego.